Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Yo soy Rey, ese es mi nombre, primera vez que lo digo acá en mi canal. Así me llamo, Rey a secas. Y bienvenidos a Cómo Hacer, tu canal donde enseña a hacer toda clase de cosas de concreto. Y hoy aprenderemos a hacer esta belleza, miren esta maceta media luna. Ya tarrajeada, si no sabes cómo tarrajear una maceta, te estaré dejando acá arribita o por acá, te estaré dejando el enlace para que vayas a verlo. Obviamente después de ver este video, una descripción también. Ya lo he pintado, está sin orificio porque pienso darle otra utilidad. Ya ustedes lo pueden pintar el color que sea, con figuras, dejen volar su imaginación. Y sobre todo lo bueno de esta maceta que es reforzada con alambre. Y le da un costo adicional si piensan venderlo. Ya no hay problema que si se golpea o algo, ya la maceta queda amarrada, no se va a partir en dos ni nada. Por eso hemos puesto alambre, y próximamente para macetas más grandes ya va a usar malla. Ya es poco a poco, yo voy enseñándoles cómo se hace. Así que si eres nuevo y no sabes lo que te estoy hablando, te invito a que te suscribas al canal, actives notificaciones para que así no te pierdas ni un video. Y si eres nuevo, también revisa toda mi lista de reproducción que está desde un principio, cómo hacer todas estas macetas. Ya próximamente una nueva técnica que un proyecto para ustedes. Y bueno, moldes de macetas redondas, moldes de media luna más grandes, de 40 centímetros también, moldes para platos redondos, efectos con piedras de río, varias cosas que ya mejor no les sigo contando. Y suscríbanse, ya empecemos con el video. Bueno, ya en la mesa lo primero que hacemos, como siempre, es mojar el molde. Mojamos el molde. Acá tenemos nuestro papelito, hemos cortado trazos pequeños, ya que cuando es muy grande se arruga mucho, como ven, y hay que evitar eso, que se arrugue. Por eso son trazos pequeños, chicos, para no tener ese aspecto de arrugado, ¿no? Porque nos molestaría el trabajar, ya que se puede doblar mucho a la hora de secar. Y se puede, con la mezcla, se puede meter adentro. Trazos chiquitos, calculamos más o menos para toda la media luna. Calculamos. Este chiquito. Si nos queda más o menos, hay que humedecer un poco para que evitar las arrugas. Ponemos nuestro GB o manguerita que tengamos a la mano, como ya expliqué en anteriores videos. Presionamos bien hasta abajo para que se haga recto. Ahora nos ponemos los guantes de protección. La mezcla, como ya comenté en todos los videos, es una de... Vamos a ponerla encima. Sí, es distinto esta forma de hacer. La técnica es la misma, pero a la hora de poner esto es dos de arena y uno de cemento, ¿no? Vamos machucando, presionando y dando la forma. Como han visto, creo, cuando hacemos la parte de arriba de la base que presionamos, ya, más o menos así. Con nuestra ayuda de nuestra plancha o llana, como lo conocen en otro lado,
Vamos calculando el grosor. Si nos falta, simplemente seguimos agregando donde nos falta. Es para ahorrar trabajo de estar rellenando. Ya que tengamos más o menos, presionamos toda la parte de arriba, presionando así, no tanto. Listo. Secamos. Lo mismo es 2 de arena y 1 de cemento. Y secado. ¿Para qué es el secado? Para que digamos la mezcla no siga húmeda cuando vamos así agregando, no se vaya a desparramar, ¿no? Eso hace que se vaya secando mientras que nosotros vamos, digamos, limpiando, agarrando otra vez la mezcla, ya se fue secando. Ya me estoy olvidando nuestro alambre. Bueno, que cortó un pedacito de alambre. Vamos a colocar el alambre. Siempre es casi al borde de lo que es la maceta. Un poco, porque eso es lo que va, digamos, a agarrar la maceta, ¿no? Para que no se vaya, digamos, si se quiebra o algo, ya lo mantiene amarrado, ya no se cae, digamos, por pedazos, ¿no? Y pasamos nuevamente uno más. Secamos para que no se nos vaya a salir el alambre, ¿no? Un poco más. Ya al momento de lo que es ya parchar todos los lados, vemos donde hay hueco. Calculamos más o menos donde nos falta, ya que al principio ya hemos rellenado casi todo, ¿no? Pues es clave al principio tratar de hacerlo casi todo para que no nos tome trabajo ya luego. También estaré enseñando cómo hacer esta clase de moldes desde cero, lo mismo que platos redondos desde cero. Son varias cosas que se va a enseñar en este curso o en este proyecto, como lo quieran llamar. Vamos a hacer, ya hemos hecho platos cuadrados, que estaré dejando el link acá arriba o en la descripción. Ya hemos hecho también macetas con diseño, ¿no? El último de hecho es en forma de piedra. Lo hemos hecho con cualquier molde, con moldes de plástico, boca abajo y boca arriba, con otras técnicas, distintas, ¿no? Todos los videos los estaré dejando en la descripción. Así que míralo, si eres nuevo, suscríbete al canal, es gratis. Ya, bueno, limpiamos. Ya simplemente con un alambrito o fierrito dobladito, jalamos así, ¿no? Todo el lado, ¿no?
yo tengo acá un pedazo del mismo GB del esto. Yo voy a usar esto, pero pueden usar cualquier cosa. Yo me acomodo mejor con esto. Así que ustedes escojan cuál se acomode más, o digamos, con esto les doy una idea con qué pueden hacer, porque he visto en varios comentarios que les surgen ideas, ¿no? Y eso es bueno, de eso se trata, ¿no? Tal vez no apliques el mismo método que yo, pero te das una idea de cómo hacerlo, ¿no? Yo cuando hago estos modelos, a veces veo los modelos como lo hacen en otras técnicas y yo trato de aplicarlas a mi técnica, ¿no? Y así ustedes pueden hacer lo mismo. Apliquen a su técnica el modelo que desean, y es cuestión que ustedes mismos ya dejen volar su imaginación. Así van viendo videos, van viendo modelos, van aplicándole su técnica que usen. Y acá le damos casi toda la forma esférica, casi de una media luna. Le vamos dando la forma que nosotros mejor nos parezca. Claro, siempre guiándonos del molde, no debe ser que comamos mucho. Ya. Si es que nos falta algo, simplemente rellenamos. Como acá ya casi está listo, vamos a rellenar los lados, como acá se ve el alambre, vamos a rellenar porque acá seguro está muy delgado. Siempre procurar de estos lados, que es cuando usamos GB o alambre, siempre se come mucho estos lados, así que estos lados siempre vamos a estar rellenando. Ya como vamos avanzando, van a ir viendo. Como este ya está prácticamente, le damos una mojadita. Acá vamos a aplanar un poco para que se pueda sentar, ¿no? Que es la maceta, y vamos jalando. Secamos. Ya está acá prácticamente nuestra media luna reforzada con alambre, sin poros. Esto nos sirve para nuestro centro de mesa, para un cumpleaños, para lo que sea. Si es para su negocio, mucho mejor. Y estos productos que son así pequeños, he visto que tiene bastante salida, ya que por todo estos temas de que ha habido, le han dado, digamos, a este tipo de macetas otra segunda oportunidad, ¿no? De que no se veía mucho. Ahora están comprando centros de mesas, macetas, y hay que aprovechar eso, hay que aprovechar todo eso. Ahora vamos a pasarle maderita, como ya hemos visto en otros videos, y ya, ahorita voy a traer la madera. Bueno, ya traje nuestra madera, ahora le pasamos. Vamos a darle así todo. Vamos viendo donde hay imperfecciones que vamos a ir tapando.
Nos hacemos por el otro lado. Vamos dándole toda esa forma esférica, que por eso nos sirve esto. Acá simplemente un poco más recto. Ya está, es fácil. Ahora lo que hacemos es, digamos, pasar la plancha. Este no va a tener drenaje, como es pequeño. Vamos a ir pasando la plancha por toda la maceta. Se hace parte por parte, ¿no? Pasando así. Siempre presionando más la parte de abajo, ¿no? Que es la que a veces nos sale más delgado. Ya, una vez que tengamos ya casi pasado todo, vamos a ir más o menos a calcular dónde es el medio. A ver si se ve bien, creo que ahí está bien el medio, ¿no? Ya, ahora con la plancha vamos a hacer trazos largos, ¿no? Como ya hemos hecho en todos los videos, para pulir. Ya, de ahí seguimos un poco más arriba. La plancha ya no presionamos abajo porque no queda raya, sino en el aire que quede. Y así vamos avanzando. Hasta completar todo. Si nos queda, pasamos. Listo. No es que quede perfecto, porque te lo vamos a arreglar, ya van a ver. Mismo hacemos acá. Listo, ya está prácticamente hecho. Así que vamos a limpiarlo. Vamos a limpiar nuestro GB. Aquí ya está prácticamente, donde le falta un detalle que lo vamos a hacer súper rápido. Siempre limpiamos nuestro GB. Lo que vamos a hacer es con unos guantes. Listo, con nuestro amigo inseparable, nuestra bolsa de esponja. Primeramente vamos a pasar esta parte que es la redonda. Buscamos el lado más, digamos, más seda, se puede decir, que no deje marcas. Y simplemente vamos pasando donde nos quede rayas. Listo. Miren qué estilo nos queda. Miren. Y así tenemos nuestra media luna. Ya si en todo caso quieren un poco más recto, simplemente presionamos
calculando. Listo. Acá simplemente los bordes los pasamos para que no se vea. Como ven, miren esta hermosa maceta que nos quedó, una media luna. Si te gustó, suscríbete, dale like, compártelo con todos tus amigos, tus redes sociales, que esto me ayuda muchísimo. Ya seguiremos aprendiendo más cosas en este canal, más modelos, más efectos, más técnicas. Cada vez usamos técnicas diferentes para que se acomoden a, digamos, a tu forma de trabajar, a tu comodidad. Así que nos vemos hasta la próxima.